Listo. Todo lo que hemos venido diciendo es que estas normas entonces cambian la forma de pensar, cambian la forma de hacer los registros financieros contables, pero todo es en busca de una transparencia plena. Y eso es lo que se conoce hoy la transparencia y la transferencia corporativa, porque lo que busca es el fortalecimiento de la ética y los valores de los negocios, las mejores prácticas de políticas y procedimientos organizacionales a través de mejores prácticas de negocios y a través del impacto de la tecnología de la información, a través de la contabilidad basada en políticas, con estándares y prácticas nacionales, pero también buscando o exigiendo una nueva práctica de las políticas de contabilidad, tal y como lo establece la norma internacional de contabilidad número 8. En los reportes financieros, que en ese proceso, en ese contexto, se tienen que entender como una cadena de valor, de preparación, de presentación y de revelación de la información, que debemos tener en cuenta el registro y que ese registro deje la huella de lo que ha acontecido y que permita luego contar la historia fiel de las transacciones, no solamente del débito o del crédito, sino por qué se hizo la transacción, quién la hizo, por qué la hizo, para qué la hizo y qué pretendía hacer con esa transacción. Y la contabilidad como el hilo conductor, como ciencia, como disciplina y responsable por el desarrollo y monitoreo de todo el proceso. Tenemos que decir ya para ir concluyendo que la contabilidad y la cadena de valor de la información tiene varios análisis. Y dentro de esos análisis tenemos que decir es que toda la transacción, toda la información se basa en los datos, pero que se debe analizar quién genera esos datos, cómo se almacenan esos datos, cómo se procesan esas transacciones y cómo se recuperan esos datos en el caso de que se lleguen a perder. Pero para que estos datos puedan ser analizados, tiene que a través de un sistema de información, a través de los estados financieros, a través de la información financiera y no financiera que conlleva a cómo se preparan los estados financieros, cómo se presentan esos estados financieros, quiénes y cómo analizan esos estados financieros, cómo se evalúan esos estados financieros y cómo es la auditoría que reflejan esos estados financieros, en tanto la captura de la información como la preparación de los mismos. Pero adicionalmente tenemos que decir entonces que aquí se genera un conocimiento con estos datos y con esta información, y que ese conocimiento entrega como activo un capital intelectual que genera un conocimiento como información para que a través de la administración de la información y a través del conocimiento de la actividad de la información hayan partícipes del conocimiento y se tenga un aprendizaje en la empresa, en la organización. Pero ese aprendizaje solamente se logra cuando se documentan las actividades, se documentan las tareas, están los manuales, están las políticas, están los procesos, están los procedimientos y están los informes. De no tener es simplemente que cada uno, cuando llegue a recibir una administración, actúe como cree o como piense que está bien, pero no hay una tarea aprendida ni está revelada, es decir, informada ni estudiada por qué se tomaron las decisiones o qué se pretendían con las decisiones. Y resulta que los gobiernos le deben dar continuidad en lo bueno a los gobiernos anteriores, que las empresas tienen que saber que se señalaron estrategias, que se señalaron decisiones, que quedaron documentadas y reflejadas en los estados financieros, para que partiendo de ese análisis y de esos hechos, los gobiernos próximos o futuros la puedan proyectar. Pero adicionalmente, quien nos vaya a analizar también tendrá que mirar el pasado y el presente para saber si las empresas son viables y no son riesgosas invertir en ellas porque no muestran transparentemente las transacciones o no las revelan totalmente. Yo quiero concluir y dejarles el material para que lo estudien y en una próxima charla o en otro próximo conversatorio, ya con este material,
podamos hacer otra discusión sobre el tema. Pero voy a dejar la inquietud es ¿por qué son necesarias las normas contables? Y tenemos que decir que son necesarias porque la única manera de uniformar la información, la única manera de poder comparar la información, la única manera de darle confianza a todos es que se tenga un estándar internacional que sea reconocido, que sea fácilmente asegurable su información para que todo sea transparente, sea claro y sea conciso. Con eso no estoy diciendo que lo que hacemos hoy no esté bien hecho, pero cada uno lo está haciendo como cree y como piensa que está bien hecho y no responde a un estándar internacional. Entonces cada obra, cada congregación o cada país necesitará un auditor especializado en él para que sepa que como lo está haciendo está respondiendo a los intereses de la congregación, está respondiendo a los intereses de su país y a la comunidad en general. El estándar internacional lo que mide y lo que pide es una estandarización de todos los procesos y de los procedimientos para saber entonces que el rendir cuentas también se puede estandarizar y se puede medir simultáneamente en unos estados consolidados. Son muchos los cambios y termino con esta pregunta: ¿cuáles son los principales cambios? Entonces tenemos que decir que son 6 básicamente. Bienes que pasan de cambio a costo histórico, es decir, hoy comprábamos nosotros una propiedad, nos costaba 10 millones de dólares y por siempre la teníamos en 10 millones de dólares, porque aunque la norma colombiana en el caso decía que la debíamos hacer los avalúos técnicos cada 3 años, eso no se aplicaba. Entonces una propiedad que hoy tengo en libros que me vale 10 millones de dólares, posiblemente no me valga 10, sino que me puede valer 100 millones de dólares. O lo que tenía registrado en 1 millón de pesos, puede que no me valga 1 millón de pesos, sino que me valgan 100 pesos. Entonces esos estados financieros como están hoy, no me están reflejando la verdadera situación económica de la empresa. La posibilidad de utilizar revaluaciones para bienes de uso de inversiones de inmuebles, antes teníamos también y todavía tenemos realmente intrínseco metido en nuestra cabeza de que solamente es un activo cuando yo tengo la escritura de ese bien o de esa propiedad. La norma nos determina es que cuando yo tengo un bien adquirido por hechos económicos anteriores, tengo el control sobre él, lo uso y de él considero que voy a tener un beneficio futuro, un ingreso, es activo, así no tenga las escrituras ni tenga la titularidad del bien, pero me está produciendo un ingreso porque lo controlo y lo uso. La medición de imputación a resultados de ciertos activos y pasivos financieros, es decir, que yo también tengo que medir el impacto en el estado financiero de una cuenta por cobrar en los colegios o de las cuentas por cobrar a las empresas promotoras de salud en Colombia que no me pagan, y cuál es la incidencia y cómo valoro hoy el no tener esa plata y qué perjuicios me está causando hoy y cómo calculo su deterioro a lo que normalmente en la norma internacional se le conoce el cálculo del deterioro. En Colombia entonces hay impactos de las normas internacionales de información financiera, como las hay en el Ecuador, y como las hay en Brasil, y como las hay en todas las regiones del mundo donde la congregación tiene presencia a través de las obras y a través de las comunidades. Esta expectativa que se genera no es simplemente causar un escozor, una rasquiña, sino un llamamiento a la reflexión de que debemos estudiarlas, y la única forma de poder comenzar a aplicar las normas internacionales de información financiera es leyéndonos y estudiando esas 3000 páginas que constituyen las normas plenas de información financiera, así como las otras 256 que incluyen las normas internacionales de auditoría, para saber en qué estamos y cómo es que podemos con ellas comenzar a expedir procesos, procedimientos y políticas. La única forma de hacerlo entonces es trabajando en equipo.
Y por último decimos, ¿qué impacto en temas de ley fiscal y mercantil y de sociedad lo tiene? Entonces tenemos que decir que los impactos son totales. Así como el gobierno nacional le toca cambiar la ley tributaria, la ley fiscal a la ecuatoriana o a las de los otros países, así también se tienen que cambiar internamente las políticas, los procesos, los procedimientos, las estrategias y la forma como se analizan los controles internos, los controles externos y el seguimiento al cumplimiento de las mismas. Porque ya con la firma del representante legal, denomínese provincial, denomínese director o rector de un colegio, denomínese superior a general, con su firma estará diciendo que se cumplen las normas internacionales y se cumplen una a una las decisiones de los consejos capitulares generales provinciales, pero que adicionalmente quien evalúa y quien certifica esos estados financieros asegura que eso es verdad, que eso es realidad. Y si eso no está dando respuesta real a las exigencias de las normas y a las exigencias de esas normas, no solamente se van a ver involucrados en procesos disciplinarios, fiscales o penales, sino que tendrán que dar cuenta a las diferentes sociedades y comunidades de no hacerlo. La respuesta tiene que ser ya, y por eso el llamamiento que se está haciendo y el estudio que se está haciendo desde el Consejo de Gobierno General para nombrar unos asesores que permitan establecer políticas claramente definidas en un mediano, corto plazo, diría yo, para sacar adelante en lo que resta del año estos procesos que nos lleven a expresar la información financiera, la información contable, la información económica en estándares internacionales. Quedo abierto entonces para a través del chat, a través del Skype, contestar las preguntas que ustedes bien tengan, que esté en mi alcance poderlas resolver en este momento, y las que no, nos comprometemos a resolvérselas por escrito. Al Consejo de Gobierno General de la Congregación, muchísimas gracias. Al equipo de trabajo de economía de la provincia de Santo Domingo, muchísimas gracias, y a ustedes por estar en este momento escuchándonos en esta breve introducción a lo que son las normas internacionales de información financiera.